tal? Bienvenidos a la mesa de periodistas. Estamos ante el horror que se repite sexenio tras sexenio. Una crisis de desaparecidos que pinta de cuerpo entero fallas en el aparato de gobierno y de justicia. Por omisiones, ignorancia y hasta tal vez un pacto de impunidad en todos los niveles de gobierno. Le damos la bienvenida a esta mesa de periodistas a Soledad Durazo, periodista, y Leticia Bonifaz, abogada y columnista en El Universal. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Encantada de estar aquí. Historias interminables de búsqueda de desaparecidos por parte de colectivos. Leticia, más de 110,000 desaparecidos hasta hoy, es decir, desde varios sexenios atrás. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y lo más grave es que desde que Carla Quintana renunció al cargo de comisionada, pareciera que la certeza de cuáles son los datos exactos no la tenemos del todo y pareciera que esto sigue en una espiral y no se ve que pronto vaya a terminar esta pesadilla. Soledad, ¿cómo llegamos hasta aquí? Porque hablamos de un problema estructural, incluso de varios gobiernos, evidentemente PRI, PAN, Morena a nivel presidencial, pero también en todos los niveles de gobierno, estatal, municipal, en las localidades. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Sí, Yoeli, nada más un agregado a lo que acertadamente comentaba la doctora Bonifaz. Carla, su capacidad ha sido reconocida fuera de nuestro país. Está en Siria, donde también encabeza una empresa similar a la que encabezaba aquí y que, bueno, fue cortada su actividad en nuestro país. Dicho lo anterior, ¿cómo llegamos aquí? Creo que no podemos considerar que si no hubiese una conexión, una estrecha colaboración, lamentablemente, entre autoridades y crimen organizado, o bien, si hubiese capacidad de la autoridad para perseguir al crimen organizado, no hubiésemos llegado hasta aquí. Una situación que ha ido escalando, un tema que ha venido lamentablemente en aumento y ha sumido cada vez a más personas, a más familias en la desesperación, en el dolor que implica tener a un integrante de la familia en situación de desaparecidos. ¿Cómo llegamos aquí? Probablemente también, como lo decía tu compañero de la cápsula de 100 palabras, pues a veces con ese ensordecedor silencio que desde la sociedad civil mantenemos, desde los medios de comunicación no atinamos a dimensionar y desde la autoridad pretenden mantener oídos sordos. Me parece interesante el planteamiento de las dos. Esta mesa se ha caracterizado porque no necesariamente, de hecho casi nunca coinciden los invitados, y esa es la intención, poder contrastar las diferentes visiones, las diferentes perspectivas y que cada quien desde sus hogares evidentemente tome una decisión. Para el auditorio de mexicanos o de extranjeros que nos ven en otros países, Carla Quintana era en algún momento de la administración pasada encargada de esta institución que iba a la búsqueda, que llevaba un listado de personas desaparecidas. Hay allí un encontronazo en la administración del expresidente López Obrador. Se pide que se ajuste y se verifique por concepto de personas desaparecidas, personas no localizadas, obviamente desaparición forzada, y se ajusta, se reduce este número. Hoy están a cargo de la institución de la búsqueda de desaparecidos en la ONU, designada por Antonio Guterres, precisamente por la capacidad demostrada en su posición en territorio mexicano. Perdimos, en todo caso, una oportunidad para llegar al fondo del asunto, para documentar, para tener un registro de la situación que estaba pasando por una cuestión política, o efectivamente había razones para revisar esa lista por estas características de desapariciones, desaparición forzada y personas desaparecidas o secuestradas, doctora. Yo creo que lo que mostró Carla fue, con estos criterios, esto es lo que tenemos, pero este padrón puede ser depurado y ¿quién no va a querer que las cifras bajen? Por supuesto que todos quisiéramos decir sí se encontró, pero lo importante es que había ya todo un sistema que iba avanzando y yo creo
que se puede retomar y que si hay voluntad política, sí podemos llegar al fondo. Con todo, a mí me gustó la declaración de la presidenta de decir si es un tema de interés nacional, la búsqueda, porque ya lo coloca como una cuestión distinto a lo que hoy se vio con la ausencia de Hertz Manner. Pero de entrada yo creo que decir que hay una prioridad nacional allí es algo bueno, al menos en el discurso. Efectivamente, por lo menos la presidenta hace un stop en su agenda, dice, hey, vamos a escucharlas. El caso, evidentemente, del rancho de Teuchitlán es lo que detona, anuncia un plan de 6 puntos para atender a los desaparecidos. Vienen otros cambios, otras reformas, por lo menos las escucharán. ¿Es un paso, Soledad, o como dicen en la oposición, es una estrategia exclusivamente mediática para controlar la agenda porque al final no la recibe en Palacio Nacional? Bueno, tendríamos que esperar a ver qué dicen los hechos, cuánto del discurso, del compromiso se traduce en acciones concretas para empezar en esa empatía necesaria que debe expresar la autoridad, la presidenta principalmente, y los diferentes órdenes de gobierno. Y creo que tendríamos que esperar para poder afirmar, para poder tener algo contundente al respecto. Pero de entrada, creo que esta situación que se vive en Jalisco, o que se vivió en Jalisco, ha despertado y quiero ser muy optimista. Por decisión quiero pensar que como sociedad estamos despertando y que estamos tratando de ser empáticos con el dolor de tantas familias que viven día a día la ausencia de ese miembro de la familia. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Qué hace especial esta escena? Podríamos considerar, por ejemplo, en el caso de Sonora, hace unas semanas, hace unos meses, se encontraron más de 30 fosas. Se localizaron similar número de restos. ¿Qué fue lo que nos hizo de alguna manera ahora sí que unirnos, creo yo, a la mayoría de los mexicanos en este tema? Creo que las imágenes muy contundentes, que nos recordaron, ciertamente nos recordaron esos zapatos apilados, esas prendas esparcidas, nos recordaron de alguna manera los hornos de Hitler, ¿sí? Que la autoridad nos dice, no sean exagerados, no es tanto. Pero eso perteneció a alguien que está ahora desaparecido muy probablemente, ¿sí? Entonces, insisto, tengo la sensación o probablemente la esperanza o ilusión de que este hecho marque un antes y un después en el tema de las desapariciones de México. Ojalá que no lo dejemos que el paso de los días lo olvide. Y es que sí, con el tiempo y con 100,000, es increíble que no se nos achique el corazón, como decía la doctora Bonifaz en el Universal, que no se nos achique el corazón, que no nos apachurremos, nos sentimos como un México sin alma cuando alguien falta en nuestra mesa porque es de nuestra familia, pero cuando hablamos de 100,000, la familia es todo México, ¿no? Y al final se van sumando por decenas y en las noticias se pierde como si fuera algo normal y evidentemente no es normal, doctora. Por supuesto, y como dice Soledad y como estás diciendo, los números que te digan 100,000 es distinto a esa es la mochila de estrellitas que llevaba mi hija Esmeralda, porque vimos a este papá que ha estado en todas las marchas diciendo esa era la mochila, más el ejemplo que pusieron de los zapatos. Casi todas las madres se quedaron con la imagen de cómo los vieron vestidos por última vez y cuando subieron videos, cuál era esa playera, cuál era ese pantalón, y eso que esta vez esas imágenes yo creo que nos llegaron mucho porque no son números, sino son ausencias a partir de algo que le llaman restos y que yo les digo también rastros, porque restos en sí completos tal vez no se encuentren.
Y yo esperaría un manejo muy escrupuloso de todo esto para seguir con este proceso de identificación que es tan urgente. Hay que cerrar esos ciclos de duelo personales y colectivos. Oiga, doctora, ¿y sirvió o de qué sirvió la visita con medios de comunicación al rancho? Y muchos dicen que se sienten como que les tomaron el pelo, que era un museo ahí todo organizado, 5 minutos, una respuesta mediática más allá de acercarles una verdad, una certeza a los padres de familia. Otros también en la oposición dicen, bueno, era un rancho que está bajo investigación y al final meten gente, meten colectivos, meten cámaras. ¿De qué sirvió? Y si es que sirve, ¿no? Como una pregunta auténtica. Yo te diría como abogada, yo no soy especialista en temas forenses, pero te puedo decir que mover de lugar evidencias a mí me parece muy extraño. Porque si vas a hacer una investigación y ya las cosas no están donde estaban, para mí hay algo extraño allí, y entrarte a mostrar algo limpio, aunque habían algunos que decían que abajo de las llantas van a haber cuerpos y todo lo demás, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Por supuesto que mientras estuvieran resguardando, y un trabajo de esa cantidad de personas que estamos hablando, ¿cuánto llevaría para ese trabajo minucioso de ir ordenando cosa por cosa? A mí me parece muy extraño. Entiendo que podrían decir no pueden entrar cientos de personas a revisar, pero también el hecho de que se hayan levantado las evidencias, a mí no me parece que sea la ortodoxia de la medicina forense. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero te dejo sobre la mesa la misma pregunta, Soledad. Hay algunos que dicen que al final estamos cayendo en lo que tanto se criticó, fallas en el debido proceso, una obstrucción evidentemente la justicia, trasladando, como dice la doctora, objetos, alterando una escena que está bajo investigación y que cualquier pista puede ayudar no solamente a las madres, también en la propia investigación. Después de la pausa, volvemos a la mesa de periodistas. Por la expresión de las madres, de los integrantes de los colectivos, pues creo que les provocó más dolor que satisfacción. Llevaban la llama de la esperanza encendida, o por lo menos bajita, pero la llevaban. Y al llegar al lugar con la escena, pues ya simplemente toda modificada, alterada, como ya lo decía la doctora, pues te quita muchas posibilidades. Yo tampoco soy experta en estos temas, pero por la simple lógica nos dice, o sea, ¿por qué tan rápido fue alterada la escena? ¿Por qué no se dieron un tiempo para revisar más? Tampoco podemos llegar a exageraciones, porque, por ejemplo, hace poco, 15 años después de ocurrida la tragedia de la guardería ABC, entraron peritos a revisar 15 años después. ¿Qué van a encontrar? Pues tampoco hay que exagerar, pero no sé, si hubieran dado un mes de manera intensiva para revisar, para sacar más datos, etcétera. ¿Qué cambia? No atino a entender dónde está la estrategia, porque lo que más se ha recibido ante esta visita masiva que se hizo al lugar de los hechos es crítica hacia el gobierno. ¿Es eso lo que se busca, de alguna manera, cambiar la conversación? ¿Es dándole la vuelta al tema o dándole la espalda al tema, como me parece que pretende hacerlo el Senado hoy, que revienta la sesión para no abordar el tema, para no dejar que se abordase el tema? ¿Es así como se va a llegar a algo? Caramba, vuelvo a insistir en la necesaria participación de la sociedad, desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, desde la academia, incluso si quieres desde las iglesias. Es decir, como sociedad no podemos estar ausentes, no podemos ignorar el tema. La situación nos lo está demandando. Tenemos que dar un golpe a la mesa y tenemos que seguir poniéndolo en la agenda, insisto, porque la autoridad siempre le apuesta al paso del tiempo.
y es que si nos pusiéramos en los zapatos de los que ya no están o de los que nos están buscando, pues pediríamos que la vida se parara para encontrar a esa persona desaparecida, si fuera un integrante de nuestra familia. O sea, nos hace falta esa humanidad y esa empatía, por no decir, pues es uno allá en Sonora o en Jalisco, ¿no? O sea, puede ser cualquiera en cualquier parte del país. Ahora, quiero separarlo como haciendo el ejercicio de lo que ustedes plantean, ¿no? Por un lado es el manejo político que se da, por ejemplo, en el legislativo, Noroña diciendo que es carroña la oposición, Alito Moreno diciendo que la carroña es Morena, pidiendo la destitución. Al final, pues creo que es toda la clase política. Al final no han sumado un ejercicio, no han dejado de lado esa disputa política, doctora. Totalmente. Yo creo que aquí tendrían que mostrar no solo empatía, sino un compromiso real de ver qué está pasando y no de echarse culpas. Y ya lo peor es cuando he visto que culpan a los jóvenes también. ¿Qué culpa van a tener? ¿Qué destino van a que ese destino no era el que deseaban? Entonces, sí es muy lamentable que en lugar de ver acciones concretas, sigan estos conflictos personales, incluso llevando un agua a un molino que no nos va a llevar a ninguna parte. Soledad, y retomando el ejemplo que ponías, ¿no? También es cierto, desde la iglesia, desde la sociedad, incluso podemos denunciar un voto de castigo, un voto de premiación a los diferentes niveles de gobierno, cualquiera que sea, pero ¿qué parte hay en la estructura del Estado, ¿no? Hay protocolos, hay instituciones de búsqueda, hay recursos, ha sido un vaivén entre administraciones de acuerdo a la ideología, pero al final es omisión, ignorancia, pacto de impunidad, corrupción. ¿Cómo corregirlo para que estas 6 acciones que hoy encabeza la presidenta comiencen a dar resultados? Es todo eso que has mencionado, Yoli, y no sé qué tanto más. Es todo eso, porque en el tema de la degradación social en la que nos encontramos, pues todos participamos, todos hemos participado de una u otra manera. A veces haciendo y a veces dejando de hacer. Pero todos de alguna manera hemos participado y hemos contribuido para estar donde ahora nos encontramos. ¿Qué hacemos? ¿Será que ya tocamos fondo? Lamentablemente creo que todavía no, que mucho está por ver. Y porque cuando tocas fondo, pues tiendes a levantar, tiendes a mejorar. No sé qué más nos falte ver. No sé si se requiere que alguien muy cercano al poder sea víctima para que el poder se sensibilice más y atine con acciones más contundentes. Supongo que sí hay protocolos, pero habría que ver qué tanto se aplican, qué tan coordinados están las diferentes instancias para presentar un número, si no igualito, por lo menos similar, porque luego se viene la cifra, las cifras de los números, perdón, las cifras de los desaparecidos, que cada quien trae sus propios números y a la hora de la hora, pues se revuelve tanto el tema que no sabemos a qué hacerle caso. ¿Sí me explico? Tienes toda la razón. ¿Cuánto dolor se requiere para que la clase política atienda, ¿no? O si les tienen que desaparecer a un hijo, porque incluso hay políticos a los que les han secuestrado hermanos, padres, hijos y pues al parecer el fondo no ha llegado, doctora. Pues yo sí creo que esta parte de insensibilidad es lo que más impacta. A mí sí me da gusto, como lo dijo Soledad, que al menos de la sociedad ya estamos viendo reacciones. Hoy hubo un evento en la UNAM a donde no pude asistir, pero fue allí en la parte más abierta que tenemos, y ya cuando en la UNAM empieza a verse la conciencia, es buena noticia para la sociedad, porque la UNAM siempre ha sido la caja de resonancia. Yo creo que incluso recomiendo la entrevista a la directora de la carrera de Ciencias Forenses, porque ellos tienen muchísimo material para que te digan lo que hoy nos has preguntado, qué pasa con esos
indicios que no fueron bien cuidados, pero yo no sé si ya tocamos fondo, no sé si ya esto implicaría que es lo más grave que hemos tenido, pero sí me queda un poquito de esperanza, no por la clase política, pero sí por una sociedad que sí la veo despertando. Oigan, y también la parte de revictimizar. Escuchaba muchas críticas con las madres buscadoras por no saber el protocolo, por alterar la situación, tal vez por ignorancia. No sé, si nos ponemos en los zapatos de una madre, pues seguramente nos equivocaríamos con tal de seguir una pista que nos lleve hasta encontrar a nuestro familiar. Otros que cuestionaban, sí, seguramente porque hay criminales. No todos los desaparecidos son criminales. Seguramente habrá dentro de esas listas, pero no puedes generalizar y tratar de volver el blanco del ataque a las madres buscadoras, Soledad. No, y sobre todo que se cuiden mucho esos colectivos, que se cuiden mucho, que cuiden mucho la unión entre ellos. También. Hubo una discusión que se dio en redes entre colectivos. Yo ayer conversé con una Sí. de las madres buscadoras que preside un colectivo aquí en Sonora. Y precisamente reflexionábamos en ese sentido. Hoy más que nunca debemos evitar la separación. Es una causa común la que nos debe unir, bueno, sin duda, principalmente a los colectivos, pero la sociedad en general. Y es que es el momento en que necesitamos que el liderazgo de la presidenta se haga notar y nos una como sociedad para que darle un ya hasta aquí a este grado de inseguridad, de incertidumbre, de dolor en el que estamos viviendo. Doctora. Uh-huh. Sí, coincido totalmente con Soledad. Realmente por allí va el asunto y tendríamos esa esperanza. Ojalá no sea exceso de optimismo lo que tenemos, sino que la realidad pronto que empecemos a ver claro. ¿Qué fallas encontramos en el proceso de atención a las víctimas? En este caso, evidentemente, los padres, hermanos de las personas desaparecidas, con esta constante de revictimización y de señalarlos, e incluso, ¿no? Ahora los grupos del crimen organizado se sienten dañados por los dichos de una madre buscadora, que a mí me parece el colmo, doctora. No, yo creo que las madres buscadoras y los familiares han aprendido mucho más derecho de lo que nos imaginamos, saben perfectamente qué se puede, qué no se puede, pero lo que sí está claro es que si van a ir con sus propias uñas a rascar un lugar para encontrar a un familiar, lo van a hacer. Y que, por supuesto, que resulta muy molesto que todavía hayan señalamientos donde digan, pero ¿en qué andaría el hijo? ¿Pero qué culpa tiene? No, eso es terrible, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar en ellas y sí, hablando de zapatos, también ponemos en los zapatos de las madres vivas que buscan con esperanza y que quisieran todavía encontrar vivas a esas víctimas de las que sabemos que es poco probable que todavía estén aquí con nosotros. Y es que también es interesante, hay muchas madres buscadoras que han encontrado a personas con vida. Es decir, hay algo que las madres buscadoras están haciendo que seguramente es buscar, que las autoridades no están haciendo, que es garantizar seguridad y garantizar justicia, porque han encontrado personas con vida. Pero también, del otro lado de la moneda, ha habido madres buscadoras que por buscar a sus hijos han sido asesinadas y no hay un proceso también, judicial. Sí. Soledad. Sí, así es. Ahora, ellas han sido muy claras en el mensaje. Dicen, no queremos venganza. Lo que queremos es encontrarlo. En el peor de los casos, encontrarlo sin vida, pero tener un lugar al cual irle a llorar. Darle una despedida digna, pero esa incertidumbre de no saber dónde se encuentra tu ser querido, la esperanza que se niega a abandonar cuando quieres encontrarlo con vida es totalmente legítimo. Hay madres buscadoras, líderes de madres buscadoras, concretamente Ceci Flores ha dicho, yo sabía que estaban en malos pasos,
pero pues son mis hijos. Claro. Y los quiero encontrar. O sea, nunca han negado que los hijos andaban en malos pasos. Y no todos. Pero es legítimo el derecho que tiene a encontrarlo. Claro, como madres. 20 segundos, si me permites, Leti, para terminar. Hay que buscar la mayor empatía con esta lucha. Tenemos cada quien desde nuestra trinchera ver qué podemos hacer, pero vamos hacia adelante y el liderazgo que haya que seguir, lo seguimos porque esto no puede continuar en este Bien. México con tanto dolor. Leticia Bonifaz, Soledad Durazo, gracias por estar en la mesa de periodistas. Nos vemos la próxima. Pásela bien. Gracias. Adiós, doctora. Hasta luego.